Decirles que hace 28 años estoy en la educación y hasta aquí, menos los 2 años de pandemia, he estado desde mi salida de la universidad, he estado en contacto con personas con autismo. Y de verdad, siempre cuento esta historia en mis clases, que cuando salí de la universidad, salí con una hojita de roneo que hablaba de autismo. Y ahora uno en Google, en las investigaciones, sobre todo foránea, uno puede encontrar mucha información con respecto a lo que está pasando. Pero otra cosa es la evidencia que tenemos, ¿sí? Entonces voy a comenzar compartiendo pantalla. Compartiendo pantalla, me dicen acá por interno si se ve, obviamente, ahí se ve. Espero que se vea. Me dicen, ¿sí? Ya, yo me voy a achicar porque si no se me tapa. Espérenme un poquito. Ahí, ya. Bueno, como decían en la primera presentación, agradecida por la instancia a la cual me invitó la Fundación Mis Talentos y obviamente con la coordinación del Mineduc. Y la verdad que me pusieron un desafío bien potente para mí. ¿En qué sentido? En circunscribir, en focalizar una temática que a mi juicio es bastante amplia. Hay varias aristas porque abordar y entender para poder llegar a una comprensión un poquito más allá de lo que nos encontramos cada uno en nuestras realidades vivenciando, ¿sí? Entonces, decirles que en esta oportunidad me voy a centrar y haré todo lo posible, de hecho está intencionado desde ahí, en esta temática, en la detección temprana, en el diagnóstico, en los diversos contextos educativos. Desde ahí presentarles un índice, qué es lo que vamos a ver en este momento, en esta instancia. Les voy a hacer una pequeña invitación, posteriormente les voy a mostrar las conclusiones de una investigación que particularmente estuve a cargo en el año 2016 y que para mí es muy importante socializar las conclusiones en este caso, porque si no quedan muy encapsuladas en la academia, y ahí les voy a hablar un poquito de eso. Después, el significado de TEA, y también qué pasa con el SEA, qué es SEA y la singularidad. Posteriormente, algunos aspectos que tienen que ver con la prevalencia, muy, muy general, las teorías explicativas, y después nos vamos a ir al corazón de esta presentación que tiene que ver con la detección temprana, la importancia. Vamos a ver un instrumento que es como bastante aportador, les puede apoyar en su quehacer, y también vamos a ver algunos alineamientos muy generales que tienen qué hacer frente a la duda, la sospecha, la inquietud. ¿Qué pasa con el trabajo colaborativo? Y desde ahí algunas principales estrategias metodológicas que podrían apoyar nuestras interacciones con las personas con TEA. Y después les voy a dar a conocer las conclusiones de esta presentación. ¿Sí? Bueno, vamos entonces. La invitación. Esta frase me ha acompañado por años y creo que no me voy a cansar de presentarla, porque para mí me hace mucho sentido, ya que, como les contaba, cuando salgo de la universidad salgo con una hojita que decía algo de autismo, y después, a lo largo de la vida laboral, llegué a esta maravillosa población que me presentó un desafío y la verdad es que uno... Al enfrentarse a las personas, uno dice, oh, qué difícil hablar del autismo, qué difícil abordarlo. Y a medida que pasó el tiempo, fui descubriendo algunas cosas y maravillosamente en los últimos tiempos, podríamos decir en los últimos 15 años, hemos estado más abiertos a conocimientos que nos permiten entender y también, ¿por qué no?, aplicar estrategia y comprender lo que hay detrás, no solo a la persona, sino que a la familia. Y desde ahí, cuando uno cree en la educación, cree en la inclusión, cree que puede hacer algo con alguien, aparece algo maravilloso que es la creatividad.
Y después tuve la oportunidad, y que para mí es importante decírselo, que estuve en el sistema y después tuve que teorizar mi práctica. Y desde ahí van apareciendo aprendizajes que son muy relevantes para poder transmitirlo y cómo uno puede contrastar la teoría con la vivencia, con el vínculo, con la persona, ¿sí? Hasta aquí se está escuchando bien, ¿cierto? Yo confío que me dirán cualquier cosa. Ya, perfecto. Voy a presentarles un video y para eso voy a dejar de presentar un momento y después sigo presentando. Lo tengo aquí a la mano. Se me pegó un poco, espérenme un poco, que no puedo, ahí está, y lo voy a sacar. Ahí sí, ahí está. Aquí, no, sí, todavía no lo están viendo ya. Ahora estaría ahí. Perfecto, ahora voy a compartir pantalla, ahora voy a compartir. Aprendimos en la pandemia que estos segundos a veces me aterrorizaban, ahora ya tenemos una cierta experiencia. Ya, voy a ponerlo. Todos somos diferentes y eso es maravilloso. Algunas diferencias son fáciles de ver: altura, peinado, color de ojos, etc. Otras diferencias no son tan obvias: nuestra comida favorita, nuestros miedos o habilidades especiales. Curiosamente, nuestra forma de ver el mundo también es diferente. Por ejemplo, ¿qué ves en esta imagen? Casi todos vemos un pato, pero algunos habrán visto un conejo. No importa cuál viste, ambas respuestas son correctas. Es tan solo un truco para demostrar que nuestros cerebros funcionan diferente. Tu cerebro es un computador poderoso. Cada cerebro es diferente de los demás y controla cómo aprendemos, por eso tenemos habilidades diferentes. Tus sentimientos, por eso reaccionamos diferente a los mismos estímulos, y cómo nos comunicamos. El cerebro a veces está conectado de tal forma que interfiere con los sentidos, la forma en que percibimos las situaciones y cómo interactuamos con otros. A esto se le conoce como autismo. Mucha gente tiene autismo. Es muy posible que alguien que conoces sea autista. Por eso es útil saber un poco más sobre el autismo. Frecuentemente, el autismo crea en el cerebro conexiones especiales que facilitan tareas que para la mayoría nos pueden parecer difíciles. Por ejemplo, matemáticas, dibujo o música. Pero esas conexiones a veces tienen el efecto opuesto y actividades que son fáciles para nosotros, para ellos son increíblemente difíciles, como hacer amigos. Nuestros sentidos constantemente envían información al cerebro sobre las cosas y las personas que nos rodean. Sin embargo, cuando el cerebro y sus sentidos no se comunican bien, el cerebro se sobrecarga y se confunde, afectando cómo se ve el mundo exterior. Imagínate que estás caminando por esta calle. Ahora, así es como alguien con autismo podría percibir la misma caminata. Aterrador, ¿verdad? Tristemente, en muchos casos, la persona no puede expresar cómo se siente. Y aunque por fuera parece estar bien, por dentro hay una maraña de información envolviéndolos de ansiedad, incapaces de pedir ayuda. Sin darnos cuenta, todos desarrollamos métodos para calmarnos durante situaciones difíciles. Nos abrazamos, nos mordemos las uñas, jugamos con las manos, apretamos los labios, etc. De la misma forma, las personas con autismo se comportan de formas que les ayudan en momentos de ansiedad. Estos comportamientos pueden parecer extraños, pero son simplemente su manera de protegerse y son indicación de que algo no está bien. Lo mejor que podemos hacer es no empeorar su situación, enojándonos, ignorándolos o burlándonos. Recuerda,
Solo porque un juego de Xbox no funciona en un PlayStation, no significa que el PlayStation está roto. Las personas con autismo necesitan amigos dispuestos a tomarse el tiempo de conocerlos. Con comunicación y mucha paciencia, todos nos podemos beneficiar. El autismo no es una enfermedad. Es simplemente una forma única de ver el mundo. Muy bien, ahí nos vamos ahora a la... Ahí está. Ahí voy a compartir de nuevo. Estoy compartiendo. Ahí no, ahí no, ahí, acá está. Ya, estamos. Ya. Muy bien. ¿Estamos bien? Entonces, lo que nos invita el video, lo podemos tomar desde distintas aristas, ¿no? ¿Qué nos ocurre? ¿Qué nos ocurre? Sería interesante saber cómo les llega, ¿sí? Pero sé que en esta modalidad es difícil ver, pero pueden anotar ahí sus observaciones para que las podamos comentar quizás al final, si da el tiempo de la presentación. Entonces, la invitación, a mi juicio, uno de los aspectos relevantes que tiene este video es la invitación a ver la diferencia como tal, que muchas acciones o comportamientos o expresiones, más bien, también las tenemos nosotros. Y de alguna manera, ¿qué nos ocurre a nosotros cuando estamos frente a una persona que presenta TEA, ¿sí? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa en la calle o qué nos pasa en un ambiente escolar? ¿Qué nos pasa cuando esta persona presenta un desajuste o nos presenta una conducta comunicativa desafiante? ¿Qué me pasa a mí con respecto a qué estoy viendo? Entonces, desde ahí también preguntarnos, ¿qué pensamos del autismo? Si pudiéramos detenernos, ¿cuántos pensamientos hay detrás del autismo? Quizás algunos de ellos podríamos atribuirlos a que es una enfermedad. No necesariamente lo expresamos, pero quizás lo concebimos así. Em, Creemos que para que una persona con autismo está aislada o prefiere estar mayoritariamente sola, por ejemplo. Son agresivos. Fíjate que no nos miran. Uno de los reportes que cuando uno lleva a las estudiantes a los pasos prácticos, a las prácticas, dicen, profe, este estudiante me miró, ¿qué me van a hacer? O ¿qué va a ocurrir? ¿Interactuó conmigo? Parece ser, y que se abordan desde el descubrir, desde la emocionalidad. Entonces, creemos quizás que no se relacionan, que no se comunican, eh, que hay una falta de cariño, que autismo es igual a discapacidad mental profunda o todo lo contrario, que autismo significa personas que son realmente extraordinarias, son unos genios locos que se habla. Y para qué decir el síndrome de Asperger, ¿no? En la realidad todavía se habla de Asperger y vamos a entender por qué. Entonces, al parecer, en nuestra realidad, en nuestra cultura, en nuestros contextos escolares, existen creencias, existen pensamientos, y ¿por qué no? Reconozcámoslas. Es genuino, si somos seres humanos y desde ahí, y algo nos pasa con respecto a, eh, no cualquiera puede trabajar con una persona con autismo. Y por qué no, que a lo mejor tiene que ver con otros factores, y descubramos qué factores, no es que yo no quiera, ¿sí? Quizás hay otros factores que están a la base. Entonces, ¿cómo podemos derribar estos mitos? Quizás la pregunta va por ahí, ¿cómo podemos derribar lo que yo creo? Y cómo poder abrirme a ir
a profundizar qué es lo que, cuál es la caracterización de esta persona, ¿sí? Entonces, hay un neurocientífico, Facundo Mames, que habla acerca de lo que significa para nosotros el pensar y el sentir y cómo esto está directamente relacionado. El sentir, el pensar, cómo hay ahora en la actualidad hay investigaciones con respecto a los aspectos emocionales en el aula, ¿sí? Y en nuestro diario vivir. Y eso se está llevando a las aulas. Desde ahí, este neurocientífico nos recuerda, más bien, porque hay otros autores, ¿sí? Y chilenos tenemos autores que hablan con respecto a las emociones, un Juan Casassú, un Maturana, un Francisco Varela. Entonces, de alguna forma, cómo el pensar y el sentir, el pensar, cómo están directamente relacionados, cómo yo me siento va a determinar mi pensamiento y mi pensamiento también va a estar supeditado a una realidad. Y cómo como seres humanos, para poder vincularnos, para poder interactuar, requerimos del vínculo y para poder vincularnos se requiere de las interacciones, del contacto, ¿sí? Y cómo esto tiene que ver con los seres humanos que somos, ¿sí? Eh, entonces, desde ahí, como una pequeña antesala, decirles que dentro de lo que significa una investigación que tuve la maravillosa oportunidad de participar y de ver, que se realizó en la universidad con dos escenarios regulares, es decir, dos escenarios de liceos con PIE, donde se quiso conocer las representaciones sociales que tenían los docentes con respecto a TEA. Sí, y estoy hablando alrededor del 2016, donde se levantaron los discursos y se hizo la triangulación para conocer qué es lo que estaban diciendo, qué pasaba, porque de alguna manera uno recibía de determinados agentes que al parecer el profesor no quiere trabajar con los chicos TEA, parece ser que las condiciones no están. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Hay una cierta resistencia? Hay una factibilidad, hay una real comprensión de las necesidades en torno a las personas con TEA. Entonces quisimos conocer qué es lo que está diciendo un profesor de educación física, el profesor de inglés, el de orientación, el de básica, uno de media, ¿sí? En dos realidades. Y desde ahí les voy a presentar solamente las conclusiones. Ellos, a partir de estos discursos y del análisis, podemos decir que ellos dan cuenta de que se debe preparar profesionalmente al docente del aula regular, ¿sí? Porque falta preparación, ¿sí? También aparece en algunos casos que este profesorado, este profesorado, lo piensa, da a conocer de que el perfeccionamiento, el conocimiento en esta área corresponde al especialista, ¿sí? También hay una conclusión bastante interesante que es bastante polisémica, que en torno a la inclusión hay distintas conceptualizaciones con respecto a la inclusión. Creemos, cada uno de nosotros creemos que el otro tiene la misma concepción de inclusión que yo tengo. Entonces, si estamos hablando de diferencia, ¿qué es lo que piensas tú acerca de la inclusión? ¿Sí? No nos hemos detenido. ¿Qué nos pasa con eso? Ya que sabemos que no solo las personas con TEA requieren de inclusión, todos nosotros requerimos de inclusión. ¿Sí? La diferencia está en los apoyos que requerimos para poder eh, desenvolvernos y tener una optimización de nuestra calidad de vida. Desde ahí aparece que existe un abordaje más intuitivo que sistemático. Y también, al parecer, hay una
complejización, ay, sí, una complejidad, lo voy a decir ahí, una complejidad en torno a la inclusión en dos dimensiones. Una, las condiciones de las escuelas, y dos, la temática propiamente tal. Hay un desconocimiento. Aparecen estos dos ejes, estas dos dimensiones, ¿sí? Que eso sería la complejidad que presenta la inclusión para este grupo de profesionales. Y quizás lo que aparece ahí, las expectativas no son académicas, sino que tienen que ver con que se descubre en la praxis la importancia que tiene en torno a, ¿sí? Entonces, desde ahí decirles que las conclusiones de la investigación también apuntaron hacia las políticas públicas, donde ellos piensan que las políticas públicas fueron instaladas y después solo comunicadas a los docentes y que no se consultó a las bases, tampoco se habla de que se les consulte, se puede hacer, sino que de alguna manera que emergieran su creación, su diseño, fuera a partir del conocimiento, de la validación del conocimiento que tienen estos profesores, estos docentes, ¿sí? También se habla del rol de la educadora, del educador diferencial, que para ello este especialista va más allá. Esa es la conceptualización que tiene, que el educador diferencial va más allá. Y que ellos no tienen el conocimiento de las estrategias metodológicas que permitan apoyar al estudiante con TEA. Y desde ahí podemos decir que existe un cambio de las representaciones sociales de los y las educadoras diferenciales en relación a la comprensión emocional y profesional de lo que ocurre en el aula. Es decir, realmente para la conceptualización, la representación social del profesor regular, para ellos, el educador diferencial tiene una comprensión, para ellos el rol del educador diferencial, como lo conciben, como lo ven, tiene que ver con una comprensión, que este especialista para ellos tiene una comprensión emocional, profesional, que les permite saber lo que está ocurriendo en el aula. Y también aparece el relevar todo lo que tiene que ver con el trabajo que dan en las instituciones, que se da en las instituciones. Vamos bien hasta ahí, se escucha bien, ¿cierto? Me dirían si no. Ya. Tengo un pequeño... ¿cómo puedo? A ver, ¿cómo puedo sacar esta cosita negra de aquí? Me está interfiriendo, pero bueno. Ya. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Muy bien, ahí sí, lo logré. Ya, espera un poquito. Ya, ahí sí. Entonces, vámonos a lo que significa TEA. ¿Qué significa TEA? Trastorno del espectro autista. Algunos aspectos antes de dirigirme de dónde emerge. Vamos a considerar las personas con TEA a un conjunto. ¿A qué se refiere? A un conjunto de características diversas que afectan en el desarrollo el neurodesarrollo en la infancia durante todo el ciclo vital de una persona, ¿sí? Va a tener implicancia en la comunicación, en los comportamientos, en los intereses y en las actividades. También se define como va a existir una diversidad de perfiles cognitivos. También va a existir una diversidad en la percepción social. También va a tener una implicancia en las funciones ejecutivas y en el procesamiento de la información, que precisamente tiene que ver el procesamiento de la información, va a tener que ver con la coherencia central. Ahí después, un poquito más adelante, les explico aquello. Si no queda algo claro, por favor, vayan anotándolo para ver si podemos clarificarlo posteriormente. Espectro, ¿de dónde aparece?
de la autora Lorna Wynne, donde dice, al parecer tenemos una gran variedad, un gran espectro, va más allá de una forma de ser, sino que tenemos una gran variedad, y ella consigna la nomenclatura que tiene que ver con espectro, y es tomado por el DSM-4 y el DSM-5 ahora, donde se habla de trastorno del espectro autista, ¿sí? Entonces, desde ahí, es importante saber que independiente de todos los avances de la neurociencia, la genética, aún no se ha podido establecer un modelo que explique la etiología del TEA. Y es así como estudios han evidenciado que existen alteraciones a nivel neurobiológico, genético, y que también existen factores epigenéticos y también aspectos que son relevantes, que nos convocan, que es el ambiente. Es decir, estudios están develando que existen factores ambientales para poder determinar el desarrollo de una persona. Y es así como no me avanza. Ahí sí. Ya. Bueno, el DSM-4 es la antesala, es de bastante obvio, es la antesala del DSM-5. Actualmente, aproximadamente, depende de algunos autores, a veces uno encuentra una diferencia, un añito, pero podríamos decir que desde 2014 el DSM-5 está en vigencia. ¿Y que es la actualización del DSM-4? ¿Sí? ¿Qué son estos? Son instrumentos, ¿sí?, que permiten, yo lo presento así, nos permiten, son manuales diagnósticos, ¿cierto?, que nos permiten ordenar determinadas observaciones. Y a la vez, esta nomenclatura nos permite coordinarnos en un trabajo colaborativo con las personas con las cuales nos enfrentamos para trabajar y saber que estamos hablando más o menos de lo mismo, sabiendo la diversidad en torno a lo que ocurre en nuestras propias representaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el DSM-4? Nos dice que podríamos decir que une dos áreas, habla de la comunicación y de interacción, y posteriormente habla de los patrones restrictivos y repetitivos en torno a ¿qué? Al comportamiento, ¿sí? También habla de que se va a presentar en las distintas fases del desarrollo, podría presentarse en las distintas fases del desarrollo. También habla de que los síntomas, las características, presentan un importante deterioro en la vida del individuo, del sujeto. Por lo tanto, desde ahí también habla que estas caracterizaciones, estos síntomas, no se explican necesariamente por la discapacidad intelectual, ¿sí?, o el retraso global que se hablaba, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las diferencias que nos podemos encontrar? Una pequeña antesala con respecto a las diferencias de DSM-4 y el DSM-5. Antes se hablaba de los trastornos generalizados del desarrollo, ahora se habla de trastornos del espectro autista, ¿sí? Como les decía, se habla de que comienza dentro de las primeras fases del desarrollo. Posteriormente se integran algunas especificaciones como estas áreas que tienen que ver con la interacción, la comunicación. Y también es algo importante que... ¿Sí? ¿Alguien me habló, no? No, parece que se abrió más. Ya. También incluye la gravedad, ya que establece, en el DSM-5 se establecen 3 grados, ¿sí? El 1, el 2, el 3, que también se los voy a presentar para poder encuadrarnos de qué estamos hablando. Posteriormente, podemos decir que, como les decía, de 3 criterios se disminuyen a 2, y también es importante resaltar
que en determinada bibliografía del DSM-5 también se reconoce la condición de la hipersensibilidad que se asocia a una hipersensibilidad o una hipersensibilidad. Es decir, se está viendo también que no solo existe un compromiso a nivel intelectual, ¿sí? Pero no solo se explica desde ahí, sino que también se reconoce la caracterización que tiene que ver con la integración sensorial, que tiene que ver con la hipo o hipersensibilidad. Ya, no me avanza con... Ya. El DSM-5 nos presenta, como les decía, 3 grados. Voy a partir del que requiere de más apoyo y voy a dar los aspectos generales. Están las 2 dimensiones que tienen que ver con la comunicación social y los comportamientos, ¿sí? Repetitivos, ¿sí? Y desde ahí podríamos decir que acá vamos a tener, se describe que las personas que están en el grado 3 necesitan de una ayuda importante, ya que se define con que existen deficiencias importantes a nivel de comunicación social, ya sea verbal y no verbal, y hay una limitación grave en términos de las interacciones. ¿Y qué nos dice de los comportamientos repetitivos y restringidos también? Que existe una inflexibilidad extrema, que hay efectivamente, como la palabra es, existen comportamientos repetitivos importantes y aparece una ansiedad intensa frente al cambio. ¿Sí? ¿Qué nos dice del grado 2? Aparece la palabra notables, notable. ¿Qué significa esto? Que al parecer el grado 2 nos da a conocer la necesidad de apoyo, ya que presentan deficiencia en la comunicación verbal y no verbal, requiriendo apoyos importantes. Por lo tanto, desde ahí las interacciones y la respuesta, hay interacciones, pero de alguna manera es menos que el anterior. Yo diría que el grado, a mi juicio, el grado 2 sería un poquito más, de acuerdo a la definición, un poquito más complejo quizás de definirlo, pero para mí esta gráfica, esta información nos permite dilucidar o entendernos con un otro de qué parámetro estamos hablando, ya que esto puede ser perfectamente flexible y como aspecto diagnóstico y en la detección, nosotros en un determinado minuto estamos viendo un determinado comportamiento, el cual puede cambiar importantemente en la medida que el contexto cambie y las mediaciones cambien, las intervenciones cambien y el diagnóstico. ¿Ya? ¿Qué nos dice de los comportamientos repetitivos y restringidos? Que existe una inflexibilidad del comportamiento, existen dificultades al cambio, por lo tanto, el que está interactuando, el observador, va a tener que tener importante atención para prestar los apoyos en esta diversidad de contextos. También existe ansiedad frente a los cambios. Y el grado 1 se define como necesita ayuda, y en la definición de la comunicación social se define como sin ayuda, no presenta dificultades. Podríamos pensar que son personas que presentan un léxico, una verbalización, una comunicación no verbal, y la inflexibilidad se presenta frente a la interferencia significativa en torno a los contextos. Es decir, aparentemente se puede desempeñar en los contextos, pero frente a determinados cambios que podrían ser muy repentinos, existe un cambio en el comportamiento que podría decir, con una organización, con una planificación, esto puede implicar un desempeño bastante pertinente en ese contexto. ¿Sí? ¿Ya?
Vámonos a lo que significa SEA. Quizás algunos de ustedes, para ustedes, o a lo mejor no, es una nomenclatura, un concepto nuevo, pero se está hablando ya hace un tiempo. Incluso este término lo plantean autores que están detrás de las teorías explicativas que como el nombre lo dice, sustenta, explican todo lo que tiene que ver con lo que se ha observado en torno al trastorno del espectro autista. Autores como Simón Barón, Prisan, Theo Peters, Temple Grandin, ¿sí? Los que están ahí viendo, Sinclair, Gerald, hablan, ellos coinciden en que presentan al autismo como una condición, lo cual nosotros podríamos decir que va a ayudar esta terminología a sacar la mirada desde la patología, ¿sí? Porque existe aquello cuando hablamos de trastorno del espectro autista, hay una connotación en el trastorno, que hay una implicancia, que quizás este término, por eso se los quise traer, la condición del espectro podría beneficiar a poder invitarnos a otra mirada, ¿sí? Ya que estamos hablando del significado que hay en torno a nuestras creencias, a la palabra, a las interacciones, ¿sí? Entonces, es un término que se está utilizando. Hay una psiquiatra argentina también que está hablando de esto, que tiene que ver eh, con cómo se presenta esta condición, Ratazzi, el apellido de ella, que también habla de esta condición del espectro autista y que a mi juicio es bastante interesante. También otro concepto que les quiero presentar y que de alguna forma en la academia y particularmente en lo que tiene que ver con la formación de futuros educadores, si bien es cierto, existen aspectos desde la filosofía que se refieren a la otredad, que se refieren a todo lo que tiene que ver con el trabajo que hay en torno a la historia de las personas, hay un término que se refiere a la singularidad que nosotros hemos adoptado en la formación, lo cual se refiere a que cómo nosotros escuchamos, validamos, visibilizamos, escuchamos lo que permite constituir a una persona en una determinada condición. Es decir, y la invitación está a tener una apertura, como lo ven ahí, que una de las definiciones que nos presenta Freire, sería escuchar en el sentido del aquí discutido. Significa la disponibilidad permanente por parte del sujeto que escucha para la apertura al habla del otro. Es decir, cómo podemos visibilizar la voz de una persona que compromete TEA. ¿Sí? Entonces, desde ahí es relevante poder hablar de la singularidad, ya que el poder reconocer la singularidad nos va a permitir realmente poder respetar la diferencia. Porque esto que en algunos apartados aparece, y en las políticas aparece, todo, o de repente lo vemos en los afiches, ¿no? Todos somos iguales. Claro, nos referimos a los derechos, ¿sí? Pero también hay confusión cuando uno está en el diálogo, en los discursos, en las interacciones, sobre todo en la formación inicial. Hay una creencia, no, todos tenemos que ser iguales. Ojo, el tema es tratar la genuina diferencia, y eso parte con el reconocimiento de la singularidad de cada uno de los que estamos acá y permitir que cada persona tiene su funcionamiento, cada uno de nosotros, y cómo eso podemos llevarlo a nuestra mirada, a nuestra cultura, focalizados, inmersos en una real inclusión,
pero desde la vivencia. Entonces, algunos datos que me parecieron importantes tomar en el contexto, porque de repente empezamos a hablar y parece ser, existen no solo a nivel de estudios, sino que también de interacciones, depende de uno cómo interactúe con los distintos profesionales, que tienen que ver con la educación y también de la salud, y existe la impresión de que ha aumentado el número de la condición TEA. Investigaciones hablan, por ejemplo, en el año 2012, hablan que 1 de cada 88 personas cumplen con algún criterio del espectro autista, ¿sí? Eh, También se habla que al parecer ha habido un aumento, pero la explicación se está discutiendo, la explicación está dada que al parecer ha habido una detección más temprana y también existen mayores instituciones dedicadas al trabajo con las personas correspondientes al espectro. Entonces, además, en las investigaciones también se invita a pensar en los factores ambientales que podrían estar detrás de esta incidencia. Y la OMS en el 2017 reconoce que existe un 1% de la población, lo cual es bastante si uno se pone a pensar en toda una población que tenemos que atender a nivel mundial, estamos hablando. Y es así como como les decía, existen estudios que hablan de, incluso aquí dice, del 1 al 2%. También otro estudio en el caso en Estados Unidos está declarado que existe un aumento de un 150%, ¿sí? de aparición del compromiso de una población determinada. Y es así que también en Europa hablan de que existen distintas fuentes y estudios diversos en torno a lo que se ha observado un aumento en cifras notable con respecto a ciclos pasados. ¿Sí? En el periodo, si se fijan, 2000-2019, hay una diversidad de población en los distintos rangos, distintos grados, y también el descubrimiento en distintas edades. Y hay un aspecto relevante que se están viendo en las instituciones chiquititos, más chiquititos también. Antes era como un gran caso grande, a los 3 años, que estaba definido también por el DSM-4. Ahora se ven chiquititos, 1 año 8, por ejemplo, hay sospechas antes también. Y bueno, y desde ahí en Chile, de acuerdo a la Guía Práctica Clínica y Detección y Diagnóstico, que está declarado del MinSal, se dice que no se cuenta con una cifra exacta en torno a esta población. ¿Sí? Entonces, pero sí podremos hablar de que existe un número importante que implica esta condición, por lo tanto es relevante tomarla y mirarla y abordarla. ¿Sí? Vámonos un poquito a las teorías explicativas. Recordar un poco algunos autores que están a la base, que hablaron de esta condición, que desde otra nomenclatura, que la antesala en la nomenclatura es que nos dice cuál es la historia y quizás nos permite explicar algunos fenómenos. Autores como Kanner, Asperger, casi simultáneamente estaban hablando estaban caracterizando, observaron a un grupo determinado de niños, ¿sí? Con la distinción de que habían diferencias que implicaban en un grupo que tenían un desempeño verbal, ¿cierto? Atípico, pero tenían un desempeño verbal, que era el grupo que vio Asperger, y posteriormente
lo que tiene que ver con, observó también que habían algunas dificultades motrices, sí, eran realmente, tenían un lenguaje un poquito pedante o rimbombante que se llama, sí, utilizaban alguna nomenclatura que llamaba la atención. Entonces, desde ahí podemos reconocer que a nivel de historia, si uno va a otro escrito, no tan, que tiene que ver con la actualidad, pero que hacen referencia, podemos decir que a lo largo de la historia existen evidencias que la condición del espectro autista existía. Esta caracterización existía, ¿sí? Lo que pasa es que no existían los nombres y estos autores permitieron esta nomenclatura, que dijeron, a ver, estamos observando otro tipo de chicos y que tiene que ver con una introspección, ensimismarse, ¿sí? Entonces se les catalogó como personas con autismo. Entonces, desde ahí también en las investigaciones aparecen teorías que podríamos decir que las que ven ustedes ahí son las principales. Y cada una de ellas ahora en la actualidad, tiene información potente, que como el nombre lo dice, explican la caracterización que uno ve en la condición del espectro autista. Y desde ahí, la teoría de la mente, ¿qué nos dice? Que existe una ceguera mental, es decir, hay una dificultad en la empatía, no veo al otro, me cuesta ver al otro, me cuesta ponerme en el lugar del otro, siendo que son capacidades que están a la base de la intersubjetividad, ¿sí? De la atención conjunta, de la intersubjetividad, y eso nos permite a nosotros explicar por qué ocurren o por qué aparecen determinados comportamientos, y esto en diversos grados, ¿sí? Desde ahí también está la teoría ejecutiva, ¿qué nos habla ella? Primero nos plantea que hay una dificultad a nivel del frontal, ¿cierto? Del lóbulo frontal, que a partir de la disminución de las neuronas de espejo habría dificultades para, por ejemplo, para planificar, organizar, secuenciar, y también otra nomenclatura habla del discernir también. Por eso podría explicar la importancia de la anticipación, de la flexibilidad, de la planificación, de la organización, ¿sí? Y hay otra teoría que se llama teoría de la coherencia central, donde Uta Frith es una de ellas, pero aparecen otros autores también que la han visto y que, o sea, se lo estoy dando, pero muy resumido, que hablan de la dificultad para integrar información. Desde ahí habla de la percepción. Y también lo podríamos unir a esta parte del video donde realmente la persona con autismo mira, se focaliza en determinados estímulos también. Ojo que esa parte cuando aparece cómo miraría una persona con TEA, también se podría explicar desde la integración sensorial, ¿sí? También se podría explicar desde ahí. Y la teoría de la coherencia central dice que esta persona se va a fijar en los detalles más que en el contexto. Entonces, ¿cómo ahí nosotros podemos apoyar para que esta persona vea el contexto, vea el bosque, por decirlo así? La persona con TEA, desde esta teoría, tendría la facilidad de poder ir a ver en la hoja, el árbol, pero nuestro trabajo sería ver cómo puede ver el bosque. Desde ahí también aparece otra teoría, que es la teoría afectiva, que se relaciona con la teoría de la mente, que habla de la dificultad para reconocer las emociones y lo conecta con la teoría de la mente. Y esto podría explicar la dificultad o el desempeño que hay en torno a la teoría de la mente, en torno a la intersubjetividad, en torno a poder desarrollar la comunicación, desarrollar la comunicación verbal y no verbal. ¿Sí?
Entonces, vámonos ahora, ya estamos entrando, o sea, estamos llegando al corazón de esta presentación, que tiene que ver con la detección temprana. ¿Qué tiene que ver la detección temprana y el desarrollo humano? Por supuesto que tiene que ver, están absolutamente vinculadas, ya que autores como Pickle, por ejemplo, Wallon, Bowlby, Winnicott, destacan absolutamente la singularidad en los procesos del desarrollo de una persona, y cómo eh, se focalizan a una escucha atenta. Por lo tanto, ellos establecen que una escucha atenta, respetuosa del otro, de la niñez, de la infancia, va a permitir realmente poder potenciar un desarrollo integral. Las investigaciones hablan de que la detección temprana es muy relevante, ya que también permite un desarrollo cognitivo que tiene que ver con la comunicación entre lo que ocurre a nivel de relación vincular y la interacción con un otro y el contexto. Es decir, y todo esto podríamos graficarlo de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. También autores como que lo deben ubicar, ya que se habla a nivel del Mineduc, lo que tiene que ver con la teoría ecológica de Bronfenbrenner, que habla de la incidencia con respecto al contexto en cada uno de los desempeños de una persona. O sea, existe incidencia entre el ambiente y el desarrollo integral de una persona. Y esto va a tener también que ver con el adulto, la adulta con la cual interactúo en mis primeros años. Por eso es importante esto que hablábamos de la singularidad, el respeto, la valoración de la otredad, de la historia, es tremendamente importante, ya que va a permitir detectar tempranamente las necesidades del desarrollo humano. En la medida que tengamos más elementos que nos permitan a nosotros dilucidar cuáles son esas necesidades, nos va a permitir establecer los apoyos futuros, ¿sí? Desde aquí es relevante el generar acciones que se relacionen con la promoción y la prevención, incluso de la discapacidad mental por deprivación sociocultural. Está eso estudiado. Existe una estrecha, directa relación y proporción, quizás podríamos decirlo también, directa proporcionalidad en torno a la deprivación sociocultural y la discapacidad mental. Es decir, a mayor deprivación sociocultural, tenemos lamentablemente los indicadores nos señalan que aparece la discapacidad mental, ¿sí? O se incrementa, ¿sí? Y también nos habla de cómo los ambientes nutricios, los ambientes afectivos, los ambientes escolares, va a permitir lo contrario, la potenciación, el desarrollo cognitivo. Bueno, desde ahí, ¿por qué detectar tempranamente? Porque vamos a favorecer el potencial de un ser humano al brindarle los apoyos en un momento determinado, porque podemos cambiar el pronóstico, la proyección de esa persona. Desde ahí vamos a cambiar una calidad de vida, no solo de la persona, sino que de su familia. También vamos a evitar que las familias anden de un lugar a otro. Y también algo importante, una familia informada va a tener mayores estrategias para abordar el trabajo con su hijo o su hija, ¿sí? Entonces, desde ahí también se habla que en términos económicos, ya que también hay que considerarlo, no solo para el sistema, sino que también para las familias. No es lo mismo atender un chiquitito de 1 año 8, en 1 año y medio, a un niño de los 5 años, 6 años, y para qué decir adolescentes, ¿no? También sabemos historias de personas
que han descubierto que en su adolescencia, que se eh, ubican en esta condición y cómo les cambia la vida. Particularmente tengo la experiencia con una persona donde lo descubrió tardíamente y para él fue tremendamente favorecedor el conocer sobre, hay un mayor entendimiento, una mayor comprensión frente a, ¿sí? Entonces, eh, desde aquí es relevante que el seguimiento profesional y parental de los niños juega un rol relevante, principalmente ¿dónde? En determinados hitos. Hay que estar muy atenta a los hitos del desarrollo. Y desde ahí es importante establecer que hay algunos meses claves, como son los 18 meses, los 24 y los 36 meses, ¿sí? Es decir, 1 año y medio, 2 años, los 3 meses. Por lo tanto, desde ahí es relevante poner mucha atención al componente lingüístico que hay. Muchos de ustedes tienen la interacción con un desarrollo evolutivo típico y también tomar mucha atención a que muchas veces tenemos la duda, tenemos la inquietud, y desde ahí también es importante establecer este contacto con los padres, con las madres, con el círculo cercano, para poder tener los elementos relevantes en torno a la detección temprana que implica este proceso, ya que a medida que lo hagamos más tempranamente, va a ser la proyección de esa persona. El tiempo aquí es importante, porque tiene que ver con las oportunidades, tiene que ver con los apoyos, tiene que ver con los ambientes, tiene que ver con una claridad, tiene que ver con bajar la angustia de la familia, los cuidadores, las cuidadoras que están, los padres, las madres, las familias, hablemos de las familias que están acompañando a estos chiquititos, les cambia la calidad de vida. Pueden sentir distinto, pueden pensar distinto, por lo tanto, sabemos cómo se pueden tomar las decisiones cuando estamos angustiados, cuando estamos con rabia, la diferencia que puede existir en mis decisiones cuando tengo información, estoy tranquila y puedo, me siento acompañada, me siento comprendida, ¿sí? Desde ahí existen algunos criterios que podemos tener presentes y hay que tener cuidado, que tiene que ver con los chiquititos que presentan un interés muy restringido, muy limitado frente a determinados juegos, por ejemplo, y esas conductas o presentan también intereses muy, muy marcados, muy intensos. Por ejemplo, quieren leer los cuentos solo de los dinosaurios, y otro cuento no existe, solo el dinosaurio. Y ocurre, se acaba el mundo con respecto a ese foco. No estoy diciendo que todos los chicos, por tener esta característica, vamos a estar hablando de un chico correspondiente al espectro, no, pero sí estoy hablando que tenemos que tener un gran ojo, una gran observación en torno a. ¿Y cuáles son nuestros indicadores? La suma. ¿Qué ocurre con lo que habla ahora el DSM-5? Pero yo también les diría que hay que fijarse en esta área que tiene que ver con la interacción, que está dentro de la comunicación. ¿Qué pasa con su léxico? ¿Qué pasa con su intención comunicativa? ¿Qué pasa con su juego simbólico? ¿Qué pasa con su atención conjunta? ¿Qué pasa con respecto a su motricidad también, que está en directa relación? Sabemos que los primeros años la motricidad son indicadores que nos permiten decir cómo va el desarrollo evolutivo en torno a una persona en el primer ciclo de su infancia, ¿sí? Pueden aparecer ciertos aleteos, como veíamos en el video, pueden aparecer mecimientos, pueden aparecer, pero no necesariamente acordarse que, como lo presentaba, esa parte me gustó mucho, no necesariamente está asociado a que me quiero imaginar, ¿sí? Que puedo a lo mejor estar pasándolo mal,
¿Cuántos de nosotros en determinadas situaciones necesitamos mover el lápiz, necesitamos mover la mano, necesitamos mover la rodilla, necesitamos mover las piernas o comer chicle? Entonces, de alguna manera, sí, puede ser indicador, pero no necesariamente te va a dar, vas a decir, ah, este chico está dentro de... Puede ser otro cuadro que esté presentando alguno de estos comportamientos, pero hay que tener atención, ¿sí? Tener atención, tener esa escuchar esa sospecha también. No pasar, ah, no, no puede, no, no es, sí, es natural, no, 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 no naturalicemos tampoco. Entonces, y tener ojo también en esta resistencia a los cambios, en esta resistencia a la rutina, esto que se da en los jardines o que se da en los primeros años, vamos a hacer tal cosa y de repente hay un cambio ¿y qué ocurre ahí? ¿Cómo es esa intensidad? ¿Sí? ¿Cómo es esa intensidad? ¿Qué es lo que ocurre con este chiquitito? ¿Ya? Los estudios hablan de que hay que tomar en cuenta que a los 12 meses, cuidado cuando hay falta de imitación. ¿Para qué decir el balbuceo? ¿Cómo va? ¿Cierto? ¿Cómo va? Este se da mucho antes, pero hay que tener cuidado cuando no aparecen estas conductas. ¿Qué pasa con la imitación? Cuando hay dificultades en la imitación, ¿sí? Eh, También tener atención cuando la actividad gestual está muy disminuida, no aparece el señalar, por ejemplo, o el decir adiós, ¿sí? O esto que tiene que ver con la atención conjunta, cuidado con los bebecitos cuando alrededor 6, 7 meses comienzan a botar objetos y miran a la mamá o miran al cuidador que tiene que ver con compartir esa acción. Mira, boto algo y estoy compartiendo contigo. Entonces, ese compartir, ese interés, ese compartir, ese contacto que hay con el otro, ese contacto que va más allá de mirarte, sino que es de la comunicación, ¿sí? De que me hace sentido estar con un otro, ¿sí? De compartir con el otro, esa es la palabra. ¿Y para qué decir al año y medio, 24, a los 2 años, 18, 24 meses, no hay una aparición de habla espontánea, ¿sí? Entonces, el tiempo entre los 12 y 18 meses es muy importante la observación en estos hitos, ya que podrían, ojo ahí, podrían ser indicadores, ¿sí? Hay que tener atención, ¿sí? Hay que observarlo, hay que escucharse también, ¿sí? Hay algo importante también para observar esto de cuando presentan alguna molestia, inquietudes importantes frente a determinadas texturas, por ejemplo. Texturas ya sea en su vestimenta o texturas en la alimentación, o requieren de tener determinados objetos, que eso se podría explicar desde distintas miradas y desde ahí la teoría del apego, hay unas explicaciones con respecto a aquello, pero también cuidado con llegar y quitar, por ejemplo, un pañito que le guste al chiquitito, por ejemplo, ¿sí? Entonces, desde ahí es relevante mencionarles, porque este instrumento que está acá, el MChat, es un cuestionario que se aplica a la entrevista, hay un formato para los papás, es muy simple y que les puede aportar, y para los profesionales está dirigido para los padres que tienen niños con TEA, y existe una probabilidad de que pueden aparecer determinadas caracterización que nos diría, a ver, hay que tomar atención. Nos permite este instrumento, a mi juicio, mi sugerencia sería tomarlo para poder ordenar unas observaciones y poder derivar tempranamente a un chiquitito para que esa familia se ocupe. También existen los falsos positivos que se llaman, que aparecen indicadores que dirían, ah, este chiquitito podría ser un TEA, pero no lo es, ¿sí? Y puede aparecer también que este chiquitito podría ser TEA o podría no serlo.
en ese sentido es relevante tomarlo como un referente que podría arrojar algunos aspectos, por ejemplo, que tiene que ver, ahí está, por ejemplo, son 23 preguntas que se le hacen, muy simples, que se le hacen a los padres, a las madres, a las cuidadoras, donde es relevante, por ejemplo, que habla la aplicación de este instrumento, está muy accesible en Google, por si acaso, ¿no? O sea, ustedes ponen en el chat y lo van a encontrar, ¿ya? Y desde ahí, ya, ok, desde ahí es importante tenerlo muy presente para poder diagnosticar. Por ejemplo, se habla de 3 de las 23, habría que tomar alerta. O 2 ítems de los más, digamos, importantes, que sería, por ejemplo, el 2, el 7, el 13, 14, 15, que son los delicados, habría que tomar atención. Habría que tomar atención. Entonces, este está, por si acaso, de fácil acceso. ¿Qué hacer frente a la actitud, a la inquietud o la duda? Analizar la información con el equipo, planificar una entrevista con la familia, derivar, sugerir una evaluación de psiquiatría, de neurología, psicología o educación diferencial, escuchar atentamente las narrativas subjetivas que aparecen desde las madres y también no olvidar que existen determinados Bowlby nos habla acerca de la ausencia de la aparición de signos de apego y que hay que tomar atención, por ejemplo, la falta del llorar, de la queja, de la sonrisa, de la anticipación corporal, la falta de búsqueda de contacto, que son comportamientos que deben aparecer en el desarrollo evolutivo. ¿Sí? Atención si no aparecen. Desde ahí es relevante, muy relevante, el poder establecer un trabajo colaborativo. Y desde ahí, ¿qué existe la base? La afectividad, la expresión empática. ¿Cómo sostenemos este trabajo colaborativo con los profesionales y con las familias? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos un trabajo donde las familias le podamos mostrar las potencialidades, ¿sí? de su hijo, de su hija, donde esté en el centro, podamos construir un trabajo cuyo centro permita, a través de este trabajo colaborativo, permita el poder dar las directrices de apoyo a esta familia, a esta persona a la cual podemos ser parte de un cambio en su calidad de vida. Aquí hay una definición que particularmente me gusta mucho, que tiene que ver con el trabajo colaborativo. Es un proceso donde las partes se comprometen a aprender algo juntos, es decir, los profesionales también constantemente estamos aprendiendo y lograr un objetivo a través de la colaboración. ¿A través de qué? De la comunicación y negociación. Es decir, para mí es un construir un nosotros. ¿Con quiénes? Con los profesionales, con la familia. Desde ahí, no olvidar que los docentes y los profesionales somos transitorios, los hijos y las hijas son de los padres son los más interesados que se desarrollen sus hijos, y no olvidar el imaginar qué es lo que está ocurriendo con esta familia, hacer ese ejercicio y por lo tanto practicar la comunicación a través de la mediación, la escucha, la empatía y sin lugar a dudas contribuir a aquel vínculo, porque esta familia de alguna manera, de alguna manera requieren de un apoyo importante y si nosotros abordamos esta familia, vamos a poder contribuir a la vida de ese chiquitito, porque están en un continuo peregrinar, están en un continuo deambular y de alguna forma sospechan, pero nada es digamos, concreto. Entonces, desde ahí, ¿qué ocurre? Existen algunas, ahí tienen a la vista algunas estrategias metodológicas, pero por el tiempo, porque ya me avisaron que me queda poco tiempo, quisiera detenerme en no olvidar en algunas que todas estas estrategias metodológicas, solo por nombrar, porque sabía que no es el meollo de esta presentación, pero sí quería nombrar algunas que tienen que ver con la observación, la anticipación, la atención,
Si yo sé que tienen dificultades para poder tomar atención, voy a ocupar elementos que permitan a mí dar una enseñanza explícita, ¿sí? Donde voy a ser interesante, pero cuidado si sé que tienen un aspecto a nivel sensorial, voy a tener cuidado con mi voz, con mi tono, con mi forma, con mi corporalidad. ¿Y para qué decir el juego? ¿Y para qué decir los sistemas de comunicación aumentativa alternativa? Y hay algo que no se habla mucho, que tiene que ver con el arte donde podemos apuntar a favorecer aquellos aspectos que tienen que ver con la flexibilidad, con la simbolización, con la comunicación y con la interacción. A través del arte yo voy a poder trabajar todos aquellos aspectos que se encuentran a la base de la explicación de esta caracterización, de esta singularidad. Y para qué decir lo que tiene que ver, tener mucha cautela con por eso el trabajo colaborativo, ahí las terapeutas ocupacionales juegan un rol, pero fundamental, que ocurre con la integración sensorial. ¿Sí? Conclusiones. Ya estoy llegando al final, por si acaso, para los organizadores, me queda esta y otra más, nada más. Conclusiones, entonces, afecta la comunicación e interacción, por lo tanto tenemos que tener los ojos en la detección temprana y estos aspectos de la comunicación e interacción tenemos los elementos para decir, porque hay hitos determinados que nos van a permitir decir esto va en forma típica o no. El trabajo colaborativo tiene que ser sostenido con los profesionales y la familia. Se debe escuchar al estudiante y debería haber formación en el área. No podemos trabajar solo, ¿sí? Desde ahí existe algo que no se habla mucho, que tiene que ver con la emocionalidad. ¿Qué te ocurre a ti también? ¿Qué te ocurre a ti con el trabajo? ¿Qué le ocurre a la familia? ¿Sí? Donde el foco también tiene que ver con que eso va a incidir, ya que estamos en un contexto, va a incidir en la vinculación que tengas con esa persona y por lo tanto va a incidir en ese contexto y eso va a tener sus implicancias en el desarrollo integral. Y la invitación estaría mirar primero al niño, al joven, a la persona, con su familia antes que el diagnóstico. ¿Sí? Y la otra invitación está en detectar todas aquellas potencialidades y habilidades, porque las familias por mucho tiempo reciben, tu hijo no hace esto, no hace lo otro, no, 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 no y no. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto y dar un aspecto? Mira, tu hijo está, esto es lo que presenta, vamos a ayudarlo, vamos a apoyarlo para que desarrolle su comunicación verbal, vamos a apoyarlo a través de esta estrategia para, ¿qué es lo que tú piensas con respecto a esto? La familia tiene que estar con ustedes, si no, la verdad es que damos puras acciones aisladas, fragmentadas, que no permiten realmente hacer un trabajo que apunte a la calidad de vida. Y todos queremos hacer algo por la inclusión, con la inclusión, vivir la inclusión. Pero, ¿qué pasa con estos aspectos que están dando cuenta de nuestras acciones y gestos? Por lo tanto, desde ahí, con esto termino, para los organizadores, hay una frase de Gabriela Mistral que a mí particularmente me mueve, que tiene que ver con esto, y creo que en todos los escenarios se puede llevar a cabo. Dice, enseñar siempre en el patio y en la calle como en la sala de clases. Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra. Muchas gracias.